Para elaborar 48 galletas se requiere medio kilogramo de harina, 3 huevos, 2 tazas de azúcar y 250 gramos de mantequilla. ¿Qué cantidad de esos ingredientes sería necesaria para producir 960 galletas? Bien, tenemos en esta ocasión un problema que vamos a resolver utilizando la regla de 3 simple directa. Bien, comenzamos estableciendo las magnitudes del problema, es decir, aquella información de la cual tenemos datos. Tenemos entonces aquí galletas en unidades, harina en kilogramos, huevos en unidades, azúcar en tazas y mantequilla en gramos. Vamos entonces a escribir allí la información que nos dan inicialmente. Dice el problema que para elaborar 48 galletas se requiere medio kilogramo de harina. Entonces aquí va un medio. Luego tenemos 3 huevos. Aquí sería el número 3. Después 2 tazas de azúcar. Aquí tenemos el número 2. Y en mantequilla son 250 gramos. Esta es entonces la información inicial. Luego nos preguntan qué cantidad de esos ingredientes sería necesaria para producir 960 galletas. Entonces nos aumenta la cantidad de galletas a producir y nos preguntan cuántos kilogramos de harina se requieren. Creamos una incógnita llamada W. ¿Cuántos huevos son necesarios? Podemos usar la letra X. ¿Cuántas tazas de azúcar son necesarias? Usamos la incógnita Y. ¿Y cuántos gramos de mantequilla? Entonces utilizamos la incógnita Z. Comenzamos concentrándonos en estas dos columnas, es decir, galletas y harina. Ignoramos por el momento las otras columnas, es decir, huevos, azúcar y mantequilla. Entonces, si nos concentramos aquí, tenemos la siguiente información. Para producir 48 galletas se necesita medio kilogramo de harina. Si vamos a producir 960 galletas, necesitaremos W kilogramos de harina. Entonces es lógico pensar que si aumenta la cantidad de galletas, también aumentará la cantidad de harina necesaria. Entonces identificamos aquí una regla de 3 simple directa. Simple porque tendría una sola incógnita y directa porque si aumenta esta magnitud, entonces aumenta la otra. Entonces eso nos conduce a lo que es una proporción. Se escribe así, 48 es a 960 como un medio es a W. Esta información la traemos acá en forma de igualdad de dos razones y es lo que se llama una proporción. Ahora, en toda proporción se cumple que el producto de los extremos, es decir, 48 por W, es igual al producto de los medios, 960 por un medio. Es la propiedad fundamental de las proporciones. Producto de extremos igual al producto de medios. De allí podemos hacer el despeje de la incógnita W. Para ello, 48 que está multiplicando, lo pasamos al otro lado a dividir. Nos queda entonces 960 por un medio y todo eso dividido entre 48. Sería lo mismo que si dividimos ambos lados de la igualdad por 48, dando cumplimiento a la propiedad uniforme. Entonces lo que observamos aquí es que para obtener W, o sea la incógnita en esta regla de 3 simple directa, se multiplica 960 por un medio y se divide por 48. Es decir, se multiplican estos dos elementos, los de la diagonal donde conocemos los dos datos, y se divide por el dato que nos queda sobrando. Aquí podemos realizar la simplificación de esos dos números. Vemos que 48 está contenido en 960, está contenido 20 veces. Entonces, es como si dividimos arriba y abajo por 48. Aquí nos daría 1 y acá nos daría 20. Al final nos queda en la parte de arriba 20 por un medio y eso nos da como resultado 10. Sería 20 medios, o sea la mitad de 20 que es 10. Entonces, de esta forma ya tenemos el valor de la primera incógnita. W es igual a 10. Ahora nos vamos a concentrar en las columnas galletas y huevos. Ignoramos por el momento las columnas harina, azúcar y mantequilla. Si nos concentramos entonces en galletas y huevos, tenemos que para producir 48 galletas se necesitan 3 huevos. Si vamos a producir 960 galletas, ¿cuántos huevos vamos a necesitar? Entonces de nuevo,
si aumenta la cantidad de galletas, es lógico pensar que debe aumentar la cantidad de huevos que se necesitan. Tenemos allí entonces con esta información otra regla de 3 simple directa. Si la escribimos en forma de proporción nos queda así. 48 es a 960, esta información, como 3 es a x. Y de allí haríamos el despeje de x de forma similar como despejamos w. Es decir, multiplicando estos dos elementos y dividiendo por este que nos queda sobrando. Acá sería multiplicar 960 por 3 y dividimos por 48. Entonces escribimos esa operación aquí, 960 por 3 y dividimos por 48. De nuevo, podemos simplificar estos dos números, dividiendo arriba y abajo por 48. Aquí nos daría 1, aquí nos daría 20 y al final nos queda 20 por 3, que es igual a 60. Así encontramos entonces el valor de la incógnita x. Su valor es 60. Vamos ahora a considerar las columnas galletas y azúcar. Nos olvidamos por el momento de las otras columnas, es decir, harina, huevos y mantequilla. Con esta información tenemos que para producir 48 galletas se necesitan 2 tazas de azúcar. Si vamos a producir 960 galletas, ¿cuántas tazas de azúcar vamos a necesitar? Entonces allí tenemos otra regla de 3 simple directa. Si aumenta la cantidad de galletas, entonces debe aumentar la cantidad de tazas de azúcar que se necesitan. Escribiendo eso como proporción nos queda 48 es a 960 como 2 es a y. Y de nuevo el despeje de y, o sea de la incógnita, se hace como lo venimos realizando en los casos anteriores. Se multiplica 960 por 2 y eso se divide por el dato que nos queda sobrando, que es 48. También se puede hacer directamente desde acá. 960 por 2 y se divide por 48. Entonces simplificamos esos dos números dividiendo por 48. Nos queda 1 por acá, 20. Y al final tendremos 20 por 2 en el numerador, que es igual a 40. De esa manera tenemos el valor de la incógnita y es 40. Vamos ahora a determinar la última incógnita, que es z. Para ello nos concentramos en las columnas galletas y mantequilla. Ignoramos por el momento las demás, o sea, harina, huevos y azúcar. Tenemos que para producir 48 galletas se requieren 250 gramos de mantequilla. Si vamos a producir 960 galletas, ¿cuántos gramos de mantequilla vamos a necesitar? De nuevo, si aumenta la cantidad de galletas, es lógico pensar que aumentará la cantidad necesaria de mantequilla. Entonces, otra regla de 3 simple directa, que si la llevamos a la proporción nos queda así. 48 es a 960, como 250 es a z. Allí tenemos entonces la igualdad de las dos razones. Despejamos z como venimos haciendo con las otras incógnitas. Entonces multiplicamos 960 por 250 y todo eso lo vamos a dividir por el dato que nos queda sobrando, que es 48. Allí simplificamos como lo venimos haciendo, dividiendo esos dos números por 48. Aquí nos queda 1, por acá nos queda 20 y multiplicamos 20 por 250. A ver, 2 por 25 nos da 50 y agregamos esos dos ceros, nos daría el número 5000. De esa forma hallamos ya el valor de z, que es 5000. Bien, para terminar presentamos la respuesta al problema, redactando una frase que nos permita interpretar los resultados obtenidos. Entonces dice, para producir 960 galletas sería necesario 10 kilogramos de harina, o sea, lo que nos dio W. Luego tenemos 60 huevos, que fue lo que nos dio X, 40 tazas de azúcar, que fue lo que nos dio la incógnita y 5000 gramos de mantequilla, que fue lo que nos dio la letra Z. Otra forma de resolver este problema es identificando cuál es el factor de amplificación de la receta inicial. Como vimos, 48 está contenido 20 veces en 960. Si dividimos 960 entre 48, eso nos da 20. Entonces, esa receta inicial se amplifica o se repite 20 veces. O sea que es como multiplicar por 20. Y en esa misma proporción
se incrementará la cantidad de los ingredientes. Entonces, un medio por 20 nos da 10, 3 por 20 nos da 60, 2 por 20 nos da 40 y 250 por 20 nos da 5000. Esa es otra forma de resolver este problema, pero lo enfocamos también como una aplicación de la regla de 3 simple directa.